Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Veo que ya se están conectando. Buenas noches, Hortensia, Alonso, Marité, Sergio. Un gusto compartir nuevamente. Muchísimas gracias por su puntualidad. Ya veo a varios, a varias aquí. Muchísimas gracias por conectarse tan puntuales en esta nuestra tercera sesión de un tema súper interesante, súper importante dentro de las áreas de salud, la ética y la bioética en nuestro actuar profesional. Y, y bueno, pues ya hemos visto o ya hemos abordado varios temas relacionados con lo que es la ética. Voy a hacer como que un recuento rapidísimo para, pues acordarnos de lo que hemos visto hasta hoy. Bien rápido, nada más es como para entrar en el tema. Pues hablábamos de la ética como este concepto que significa el carácter que todas y todos tenemos, la relación que tiene con la moral, con los principios. También hemos abordado el concepto de los códigos deontológicos dentro de las profesiones, los cuales, bueno, pues se forman a través de esta necesidad de poner en un escrito los principios éticos de las profesiones y la necesidad de cumplir estos códigos deontológicos que obviamente se realizan por medio de algunos comités éticos de cada una de las profesiones. Existen de todos, ya por ahí en la plataforma pueden checar el de trabajo social. Sé que la mayoría de los que estamos aquí somos trabajadores sociales, sin embargo, pues sé que hay médicos, hay algunas otras profesiones que también deben tener el propio. Y dentro de las instituciones de salud hablábamos también de los principios éticos fundamentales, como los principios de autonomía, de justicia, de veracidad dentro de las instituciones, de la confidencialidad tan importante, y más en estos tiempos donde debemos de ser muy cuidadosos con los datos, con la información de las personas, el principio de integridad, de respeto, del cuidado que debemos de cumplir. Y también por ahí abordamos un poco acerca de la importancia de tomar decisiones de manera ética, siempre pensando en los pacientes. En el caso de las instituciones de salud, obviamente es muy importante tomar las decisiones pues de la mejor manera, tomando en cuenta nuestros principios éticos, los principios morales y también lo establecido por las instituciones. Además, dentro de también las sesiones anteriores, hablábamos de la responsabilidad tan grande que tenemos como servidores públicos y como profesionales de la salud. Es el estar consciente de todo lo que implica, y incluso no solo como una parte de, pues de este miedo a lo mejor, o de esta necesidad de considerar eh, el, pues sí, más bien, no solamente el temor que surge de la responsabilidad, no la responsabilidad como un temor, sino más bien como un valor o como un principio ético. A ver, manejábamos la semana pasada esta parte de las normas oficiales, y de la necesidad de conocerlas para poder llevar a cabo todos los procedimientos
que ya están establecidos dentro de las instituciones y que el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad. Hablábamos también de los códigos, bueno, deontológicos, y de la Ley General de Salud, que también es un regulador debe ser dentro de las instituciones. O sea, los aspectos claves dentro de la Ley General de Salud, por ejemplo, que se encuentran en nuestra Constitución como normativas y que están además legisladas, eh, algunas incluso se han hecho internacionales, donde se regulan los sistemas de salud, se establecen los derechos y obligaciones, se regulan los medicamentos, los dispositivos médicos, las formas en que se tienen pues manejar ciertos eventos como la parte epidemiológica, los recursos humanos dentro de la salud y hasta los dineros están mencionados dentro de estas legislaciones. Y bueno, pues terminamos y ahí fue donde nos quedamos con esta necesidad o con retomar la importancia y la necesidad de tener dentro de nuestras instituciones estos, estas, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó. Comités, estos comités de ética y bioética. Algunos, bueno, en este grupo no me ha tocado que alguien sea parte de estos comités éticos, pero sí es importante, pues, a lo mejor informarnos bien si existen dentro de nuestra institución y poder colaborar dentro de ellos por la importancia y la necesidad que existe, ya que esto nos permite, bueno, pues aquí dentro de lo que hace un comité ético, pues es la capacitación, el énfasis en el consentimiento informado, la revisión en temas de investigación, las políticas de denuncia, la cultura, la seguridad del paciente, el énfasis en esta parte humana, la empatía, la comunicación, la supervisión de los principios éticos y pues la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la comunidad. Es hasta aquí donde, bueno, donde hemos abordado este tema tan importante dentro de la ética y de la bioética. Y a mí me gustaría, pues, saber qué les ha parecido este tema y bueno, qué es lo que ustedes han hecho o lo que se maneja dentro de sus instituciones pues para aprender más, para que nos cuenten a lo mejor alguna experiencia que tengan en este ámbito, en este tema. Les adelanto, esta sesión va a tener una duración de 1 hora y la importancia, o bueno, el objetivo primordial de esta sesión es que sí vayamos asentando por eso empecé como con un resumen de lo que hemos visto, asentando la importancia de este tipo de conceptos en nuestra labor profesional. Y se acuerdan que al principio, más que enfocarnos en la parte profesional, nos enfocamos en cómo llevamos nuestros principios, nuestros valores, de dónde surgen nuestro propio sentido de la ética en nuestra labor, en nuestro actuar diario con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra forma de actuar, con nuestra congruencia de vida y cómo es que podemos pues irlo aterrizando para llevarlo a cabo dentro de nuestras instituciones de salud y tomando en cuenta pues todos los lineamientos que debemos de seguir como servidores públicos. Y por ahí, bueno, pues sabemos que las decisiones deben de ser rápidas, deben de ser eficientes y más cuando estamos en puestos gerenciales o directivos. Sin embargo,
si nosotros tenemos bien plantados lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer, pues obviamente, pues estas decisiones siempre van a estar alineados al bien mayor, o a las reglas operativas dentro de las organizaciones. Y bueno, pues al único que veo es al doctor Miguel. ¿Cómo está, doctor Miguel? Qué gusto verlo por acá. Gracias igualmente. No me había podido conectar, no sé por qué, pero pues no, las otras sesiones no pude conectarme y pues bueno, ahora afortunadamente sí me pude conectar. Bienvenido, doctor. ¿Usted ha tenido alguna experiencia en algún comité ético o de bioética dentro de alguna institución en la que haya estado? Bueno, sí estuve como ponente en algunas, no sé si usted se acuerda que antes en las instituciones de salubridad, había el programa de Prospera. El programa de Prospera era un programa en el cual las familias tenían que, por obligación casi, tomar cursos con los diferentes cursos que a nosotros nos daban dentro de la pues, misma institución. Y pues dentro de esos cursos había también lo que se le llamaba la relación al medio. Y ahí se tocaban temas pues así como la bioética, ¿verdad? De, este, de lo que era la relación entre los diferentes miembros de la familia, las, lo que tenía, quién era el que tenía por decir, la batuta en la familia, si el padre o la madre, que generalmente era la madre. Y pues que también influían a veces los abuelos y todo eso. Entonces, cada uno tenía su forma de pensar y cada uno hacía aportaciones acerca pues de lo que para cada quien era su forma de pensar de la ética, ¿verdad? De lo moral o las corrientes que tenía cada uno y eran muy, muy, muy variadas. Entonces, acá en las áreas rurales estaba muy arraigado en la cuestión religiosa, ¿verdad? Y la cuestión religiosa, pues marcaba una pauta muy grande en lo que era el patriarca de la familia, que era el abuelo generalmente, y entonces, pues seguían algunos lineamientos, unos a regañadientes, de otros por voluntad propia, de ciertas reglas morales que había. Entonces, de ahí se iba formando una pues una convivencia entre buena y mala y a veces muy mala, porque querían las gentes, decir lo que ellos decían, ahora sí que a la fuerza, no explicado, ¿verdad? Sino que era una imposición de sus reglas morales, pero por imposición y muchas veces había cierta pues resistencia de los jóvenes hacia esas reglas, entonces era una serie de conflictos y entonces uno tenía que estar mediando ahí con las propias reglas y con los lineamientos que nos marcaban los diferentes programas y tratando de hacer comprender a la gente que a veces era un poco difícil porque todavía hay gente analfabeta por acá. Entonces, había mucha resistencia al cambio, aun y que se dieran razones válidas, ¿verdad? Pero siempre había un choque en cuanto a las diferentes culturas de las diferentes familias, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, doctor. A mí me parece que toca temas muy interesantes dentro de esto. ¿Por qué? Porque pareciera, y lo platicábamos en las primeras sesiones, que la ética es universal y que todos deberíamos de saber lo que está bien y lo que está mal.
pero es muy diverso dependiendo incluso lo que menciona de la religión. Y a pesar de que la mayoría pudiéramos ser católicos, tampoco tendremos los mismos principios o valores o la misma concepción de lo que está bien y de lo que no está bien. Entonces, por eso es tan complejo y por eso la importancia de las leyes y las normas dentro de nuestra comunidad o de nuestra sociedad, porque si no, pues cada quien haríamos lo que quisiéramos, ¿no? Y es que acá también hay mucho arraigo acerca de la que le llaman ellos, pues yo no sé por qué así le llaman, pero la Santa Muerte, le dice entonces, está muy arraigado porque entre la gente de los malitos, es una gente que pues, es algo que adoran, ¿verdad? Así como si fuera Dios. Entonces, sí, hasta altares le ponían, entonces, y hay aquí gente que tiene altares de esa gente, ¿verdad? Entonces, pues es algo bien contrario y chocan, ¿verdad? Chocan esas diferentes corrientes, ¿verdad? Que están totalmente opuestas, pero pues hay todavía, como le digo, alguna gente que incluso es analfabeta y tiene esas costumbres arraigadas, incluso con el ocultismo, ¿verdad? Qué interesante, no sabía que en el norte estuviera tan arraigado. Es del norte usted, ¿no? Estuviera tan arraigado esto, como que pensé que era más acá pues en el DF, como que acá en el centro. Le digo que los malitos tenían así como les ponen a los santos, ¿verdad? Altares y todo eso, aquí tenían en las carreteras, tenían altares que iban y les dejaban ofrendas, a veces muy honorosas, ¿verdad? Porque, pues, te digo, o sea, adoraban a eso. Vino el ejército y las quitó, pero aún así a veces siguen todavía yendo a dejarle ofrendas y todo eso. Entonces, sí, muchos lo traen colgado así en el cuello. Pero porque, pues, según ellos, que les da, que les ayuda y que no sé qué, ¿verdad? Pero pues bueno, cada quien. Sí, pues sí, es parte como de la cultura y de esta dualidad entre lo bueno y lo malo. Y bueno, pues sí, también la importancia de, de conocer este tipo o sea, como pienso que este tipo de temas, más que para afuera, ayudan a analizar mi propio actuar en las cosas que soy, que hago, que digo, que actúo, que enseño, que muestro en todas las cosas que hago. Y bueno, a mí me gustan mucho estos espacios porque creo que las personas que se dedican a las áreas de servicio, como el área de salud, sí tienen muy claro el debe ser dentro de su formación profesional. Incluso a diferencia de otras profesiones, creo que en el área de salud es la que más ha evolucionado en la importancia de los principios éticos, de los códigos deontológicos, del cuidar o el estudiar o el desarrollar las normas para cada una de las actividades que nosotras y nosotros hacemos, pues por la complejidad de nuestro trabajo, porque Y, finalmente nos enfrentamos a cosas muy delicadas. y es que Y debemos de tener en cuenta que la mente es muy poderosa y muy diversa, ¿verdad? Entonces, como decían por ahí, cuando uno estudia medicina, mientras más estudia, se da cuenta que no sabe nada, o sea, que son muchas las cosas que hay que comprender porque la mente humana, así como el cuerpo, es muy compleja, así como las mujeres, ¿verdad? Este, bueno, es que siempre ha habido una rivalidad entre hombres y mujeres que uno no le entiende al otro y el otro no le entiende al otro. Entonces, ahí están en una pugna que a ver cuál es el que tiene la razón. Pero como siempre la mujer es la que manda, ¿verdad? Pues le damos la razón, no porque creamos que la tiene,
sino porque se la damos porque si no nos va mal, no nos dan de comer y no nos hacen, o sea. Deberíamos de hablar de esto, ¿no? Con un cafecito. Así es. A la otra que vaya para México la busco. Ok, está bien. Ok. Pues, pero sí, yo creo que sí es muy, muy diverso la cultura y las formas. Y es importante, es muy importante esta parte de la bioética. Y bueno, yo analizando y además, pues obviamente investigando más sobre el tema, me llama mucho la atención que, por ejemplo, la bioética no tiene tanto tiempo, no tiene, si los datos hablan de que la bioética, pues empieza por ahí de los griegos, se habla de algunos principios, y algunos tratados y algunos escritos, pero no habían tenido la necesidad de desarrollar tanto el concepto hasta que empiezan las investigaciones y nos enfrentamos a esta realidad compleja, a esta realidad social y a todas las formas como nosotros, como seres humanos, nos relacionamos. Fíjense que por ahí de los años 70 empiezan a surgir enfermedades. Y entonces, pues obviamente uno de nuestros grandes males, como siempre, son la forma de relacionarnos socialmente. Y pudiéramos pensar que, pues que hemos avanzado como seres humanos para algunas cosas, pero si ahorita con la participación del doctor pensamos en la complejidad que ahora existe, por ejemplo, con el narcotráfico, con estas personas que se dedican a hacer cosas malas, este, pues nos enfrentamos también a nuestros propios problemáticas sociales, como el racismo, el, El machismo. el machismo, esta parte de a unos a unos sí podemos atender, pero a otros no. Y ustedes, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, usted podría decir, es que me trajeron a este enfermo, pero es narcotraficante, yo no lo puedo atender porque mis valores y mis principios No, no lo... no, no, y de una pistola aquí. No, para nada. O podría ser, o por miedo o por miedo sí lo atendería, o por principios éticos no lo quisiera atender, que probablemente por miedo sí lo atendería, ¿no? Pero chocaría con mi debe de ser, con mis principios y mis valores. Y creo que el otro día veía un podcast de un chavo que es doctor y encañonado lo tenían atendiendo a un maloso, ¿no? A una persona del narcotráfico. Y entonces creo que es complejo, es complejo. Y en la parte de la bioética, fíjense que surge precisamente porque cuando surge el tratamiento de la sífilis, que es una enfermedad venérea, empezó empezaron a tener problemas porque no querían atender a los afroamericanos. Y esto, bueno, pues generó que, que dentro de las personas que se dedican a la medicina, se empezaron a cuestionar hasta dónde o a quiénes sí o a quiénes no se tenía que atender. Y además, dentro de las investigaciones, y ustedes como profesionales de la salud seguramente cuando han estudiado o se han enterado, se han hecho experimentos para las enfermedades, para las vacunas, para muchos avances tecnológicos dentro de la medicina, donde se hacían algunos experimentos pues con personas para saber si
si realmente se podía, o si sirven los tratamientos o no. Y por eso empieza a avanzar esta parte de la bioética y se empieza a regular. Y hay ciertos eventos que hacen que la Asociación Mexicana Mundial de la Salud empiecen a cuestionarse sobre, pues sobre la necesidad de establecer los principios éticos y además de documentarlos. Y no solamente eso, sino incluso de hacerlos internacionales, de hacerlos tratados y que se respeten y que se den a conocer pues, en las organizaciones mundiales. Y la creación de los comités de ética, eh, hay un evento que se llama el escándalo de Tuskegee, que señaló un cambio hacia la formalización de la ética en la investigación y tiene que ver con estos experimentos y con este racismo que tenían hacia la atención y hacia al hacer investigación a costa, obviamente, de las personas más vulnerables. Y aquí se cruza esta parte de nuestra profesión, de nuestros códigos, de la necesidad de ir avanzando en la tecnología y de ir comprobando que realmente los tratamientos sirvan. Pero ¿cómo sabemos si sirven? Hasta que se prueban con personas. Y precisamente, y en un documento que revisaba, entramos, por ejemplo, y esto es de manera personal, yo pienso que en la parte de salud mental todavía no estamos muy avanzados, nos hace falta mucho y hay una necesidad de avanzar en esos temas porque la salud de los seres humanos se está deteriorando y cada vez nos enfrentamos a que mucho más personas y a edades más tempranas tengan problemas de salud mental. Y, y hay necesidad de investigación en ese tema y hay necesidad de comprobación para saber si ciertos medicamentos o ciertos tratamientos sirven para la atención de ese tipo de enfermedades o de ese tipo de condiciones. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde ustedes piensan que es importante o es necesario empezar a comprobar este tipo de investigaciones? ¿Y hasta dónde se tiene que regular o se tiene que permitir? ¿Y cómo es que se pueden organizar? Porque bueno, en la parte de investigación en la salud hay muchas normas y esto de la bioética pues es muy reconocido porque hay tratados muy específicos de lo que se puede y de lo que no se puede. Pero ahí entramos también en esta necesidad de ir avanzando en la parte tecnológica. E incluso si nosotros hiciéramos una reflexión sobre todo lo que se está moviendo en la parte tecnológica. O sea, piensen, por ejemplo, en lo que está pasando. No sé si ustedes se enteraron, pero, y a lo mejor no viene al caso, pero lo voy a traer de todas maneras. Estamos en un momento histórico en donde con tus datos, con tu voz y con lo que has venido haciendo durante algún tiempo, pueden generar imágenes, pueden hacer una canción con lo que pasó, por ejemplo, con Bad Bunny, ¿no? Una inteligencia artificial copia todo lo que ha hecho Bad Bunny, lo junta con otros autores y crea una canción como si él la hubiera hecho. Nos estamos enfrentando a que la inteligencia artificial puede copiar y replicar la creatividad de un ser humano. Ajá. Digo, que puede estar muy cuestionable la creatividad de este ser humano, ¿no? Pero si nosotros somos muy críticos con lo que está pasando o que
puedan, no sé, por ejemplo, en la parte de los malosos, ¿no? De la parte que hace, la gente que hace cosas malas, porque copiar una canción no es tan malo como que copies la identidad de un niño y hagas pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Que se está dando y que es muy grave, que está muy grave lo que está pasando con la tecnología. Y es relacionado con esta parte de la ética, con esta parte de los principios, de la moral, de los valores que estamos teniendo como personas. Porque antes, o algunos nos deteníamos, pero entre más opciones y más mecanismo exista para poder hacer cosas o para poder llevar a cabo nuestras intenciones, tanto para lo bueno como para lo malo, creo que sí vale la pena reflexionar sobre cómo nos estamos comportando o hasta dónde estamos llevando nuestras acciones y cambiando, no sé si llamarlo cambiar estos principios y estos valores humanos, porque además nos estamos centrando en cosas, pues banales, en cosas poco humanas. Yo hasta me atrevería a decir que son poco humanas. Y pareciera cuando nosotros revisamos un poco la historia y nos encontramos con estos hechos de empezar a cuestionarnos si un experimento es bueno, es malo o se necesita regular, podemos pensar que como humanidad hemos avanzado, pero cuando nos encontramos con estas cosas que afectan a tantas personas y que son tan graves, que incluso nos hacen cuestionar nuestra propia humanidad, o esta parte esta parte que nos hace seres humanos. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente sí estamos avanzando? ¿Realmente sí hay un paso adelante en esta parte tecnológica? ¿O seguimos, pues, como en los años 70, cuando nos empezamos a cuestionar si podíamos atender de sífilis a la población negra o no, o la población racializada o no? Creo que con el tiempo hay ciertas comunidades que sí nos cuestionamos cosas, pero pareciera que para otras vamos para atrás, porque seguimos, a pesar de que tenemos ya tratados que protegen los derechos humanos, la seguridad de las personas, que fomentan pues comunidades que se cuestionen sus propias conductas y hay leyes que nos hacen pensar que somos personas civilizadas. Cuando analizamos eventos tan terribles como estos que les menciono, yo sí me he llegado a preguntar si realmente estamos avanzando como sociedad y si realmente estos tratados éticos y bioéticos, leyes, normas, que nos rigen, pues vale la pena analizarlas o no, o llevarlas a cabo, ¿no? O sea, yo sí me pregunto mi propia humanidad cuando veo que pasan tantas cosas feas, o sea, tantas cosas como poco humanas. Adelante, doctor. Es simplemente ahora como lo que pasó hace poco de que el que rige las leyes y el que hace las leyes, pues resultó que era gay y entonces no, o sea, cambiaron los principios, o sea, o sea, ¿quién es el que nos está haciendo las leyes? O sea, una persona que ni siquiera está de acuerdo con su propio sexo. Entonces, estamos ahí medios antiguos o, por ejemplo, como simplemente las canciones que antes se hacían canciones románticas y todo eso, que qué bonitos ojos, qué bonita voz, qué bonita esto, qué bonito. Y ahora no, que métele, que tácale, que no sé qué, que les haga, que se pare la bola y que entonces, oye, ¿qué es eso? Diga, pues ni modo que vayas a llevar una serenata de que, así que,
oye, yo quiero que ver tu cosa esa y todo eso. Oye, pues, ¿qué es eso, verdad? Entonces, han cambiado tanto las cosas que pues se ha perdido un poco, pues, lo que había antes, que era la moral, ¿verdad? Entonces, por ahora con esta apertura hacia, pues, hacia lo desconocido, no sé, pero con las influencias que tenemos nosotros de Estados Unidos y de otros países, pues queremos imitar otras culturas, pero a lo malo, o sea, estamos mal, porque en vez de adoptar cosas buenas, adoptamos las malas y nos vamos por otro rumbo, ¿verdad? Sí, sí, creo que hay un cambio importante, hay un cambio importante. No sé si antes era mejor, porque finalmente cuando vemos la historia, sí nos damos cuenta de que había también atrocidades, había cosas muy, muy feas, había esta parte del racismo que no se ha acabado, ¿no? O sea, que finalmente somos uno de los países más racistas que hay, que somos muy machistas, que a lo mejor esta parte de la cultura no es algo en lo que hemos avanzado, que cuando se ven estas películas de los romanos o de los griegos que se mataban, ¿no? A cuerpo y no sé qué, tampoco hemos avanzado en esa parte, porque todos los días hay asesinatos, porque todos los días, a pesar de que hay leyes y que estudiamos y que hay normas y demás, pues sigue pasando. Entonces, no sé qué tan avanzado esta parte social, pero siempre estos temas sí dan hilo para, para poder cuestionarnos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo o la importancia de los códigos de bioética, independientemente del avance que haya o no? La bioética, pues es un campo, en la parte de la salud, es un campo multidisciplinario y se centra en abordar las cuestiones morales y las cuestiones éticas que surgen en el ámbito de la biomedicina y de las ciencias de la vida, ¿no? De la salud. Los códigos de la bioética desempeñan un papel muy importante en el contexto en el que ustedes se desempeñan, que es la salud. Y los principios éticos que orientan, pues, la conducta de los profesionales, los investigadores y todos los involucrados en el medio. Eh, obviamente, pues ahora sí todo esto está más regulado porque vivimos en un contexto globalizado y pues ha tenido un movimiento en donde pues ustedes saben que hay un organismo mundial de la salud en donde se supone que se habla de estos temas y que además pues todo se alinea a la garantía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es de donde se parte de la garantía y la defensa de los derechos humanos. Y como siempre, y ya lo he repetido en este curso varias veces, es la teoría. Y siempre la teoría suena mejor, ¿no? O sea, cuando nosotros leemos un libro, cuando nosotros podemos y nos ponemos a investigar y vemos todos los tratados y entramos a las páginas y vemos cómo es que se desarrolla esto en la práctica, se oye muy bonito. Pero a la hora de la aplicación es cuando viene lo complejo siempre, ¿no? Este, supongo que hay algunos contextos más complejos que otros y hay algunos momentos en los que es más fácil estar alineados a nuestros propios principios y a nuestra propia ética. Hay veces que incluso, y volvemos al contexto, pues hay muchos intereses, incluso en la parte del dinero, en la parte de las finanzas, en la parte de cumplir con ciertos intereses hasta políticos dentro de las instituciones. Y más ustedes que se desempeñan en contextos eh, públicos,
públicos en donde no todo depende de ustedes, y eso yo lo sé y estoy consciente de eso. No siempre las decisiones dependen de ustedes. Independientemente que se encuentren ya en la parte de la gerencia, se van a tener que alinear muchas veces a, a las condiciones que hay, a las normas que existen, incluso locales dentro de sus instituciones. Y bueno, obviamente luchar contra esto, pues muchas veces no es lo mejor, pero sí lo que vaya más alineado al debe ser. Y bueno, los códigos de ética pues establecen las normas éticas que garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los pacientes, y esto es lo que debe de regirnos. Esto incluye, bueno, el derecho a la autonomía, la toma de decisiones y, lo mencionaba al principio, y en este contexto, en este momento histórico, la privacidad. Al seguir estos códigos, los profesionales pues tenemos que comprometernos a, pues, a proteger la dignidad de nuestros pacientes, y esto sí está escrito en nuestras leyes, sí está escrito incluso en nuestra Constitución, y nos obliga a esta actuación dentro de las instituciones como servidores públicos. Ajá, hay muchas normas que ustedes ya conocen y que supongo que así es como ustedes se rigen. O sea, no es que todos los días nosotros tengamos que tener pegado nuestro código de ética, que es una buena práctica, pero hay cosas que ya las traemos puestas desde nuestra casa y desde nuestra formación. ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia o bueno, dada la reflexión, qué es lo que piensan acerca de este tema? ¿Alguna aportación, algo que quieran comentar o que los haya hecho pensar en estos días acerca del tema? Hola, Maestra, buenas noches. Ah, primero Nancy, adelante Nancy, y Hola. después Marisa. Al mismo tiempo, creo que escuché otra voz. Sí, hasta parecía este concurso. Sí, hola, buenas noches a todos. Mire, pues yo de experiencia, más de unos, ¿qué serán? Ya llovió, unos 12 años más o menos, 14 años. Yo pertenecía al subcomité de vigilancia epidemiológica y ética, ahí en las jurisdicciones sanitarias de la CDMX en la zona centro. Pero y exactamente veíamos mucho de ese tipo de cosas, sobre todo como era para enfoque de epidemiología, pues veíamos todo lo que era para, sobre todo muerte materna, que en ese momento pues sí tenía mucho, y todo lo que tenía que ver con lo de los niños y cosas de vigilancia epidemiológica, factores, y pues sí, se fijaban mucho en unas normativas que la verdad uno no tiene conocimiento como tal a veces que dice, con que lo sacan de aquí, pero sí existe. Pero sí, sobre todo nos íbamos hacia mucho en ocasiones hacia las cosas morales, sobre todo en las muertes maternas para saber si sí o si no, qué decisiones se tomaban por los médicos, sí o si no, pero de forma ética me di cuenta que también toma mucho la moral, mucho como que el pensamiento que pensaba tanto el paciente como si sí o si no, por qué la llevaron o por qué no. Y sobre también todo eso se regía para poder sacar como que los dictámenes que se llevaban a nivel central. Y eso sí me llamaba mucho la atención porque prácticamente como usted, bueno, como también mencionaba también el otro doctor, el otro compañero, o sea, hay veces que a veces entra mucho en juego el rol social que en el que se desenvuelva la persona, su medio socioeconómico, la religión, demasiado, o sea, demasiado. Tuvimos, bueno, en ese entonces surgió un fallecimiento materno porque no hicieron transfusión, se desangró y pues como no permiten los testigos de Jehová transfusión, bueno, pues prácticamente pues ahí fue un índole religioso, por ejemplo, el que entró en conflicto para esa paciente. Entonces yo creo que de forma ética sí maneja
pues sí, normativas, sobre todo la bioética, que prácticamente sí es muy reciente en México. Yo siento que está en pañales, la verdad, sí para las cosas que vemos. Pero sí, ese sería mi único contacto, pero sí veo que hay mucha relación con la moral y en lo que tiene que ver ahora sí que el paciente, lo que engloba al individuo ahora sí que estemos observando para nuestro estudio o para lo que tengamos que ver. Nada más sería todo. Perdón. Muchas gracias, Nancy. A mí me gustaría que de tareas o se dieran a la tarea en esta semana de checar qué se está haciendo dentro de sus organizaciones, dentro de sus instituciones, en esta parte de la ética, porque creo que nuestra participación como profesionales de la salud y más como primer contacto de intervención es importante. O sea, nosotras y nosotros al recibir a nuestros pacientes, somos los que vemos justo lo que está tocando Nancy. Esta parte cultural, esta parte social, esta parte de las creencias, esta parte del por qué no lo traje, por qué no lo hice, o por qué sí lo hice, o incluso esta parte como hasta de la violencia, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos interiorizadas y que crea nuestro debe de ser, nuestro actuar. Y es a veces cuestionable, pero en aspectos como el que menciona Nancy, que de una transfusión, una parte religiosa, tienes que respetar, aunque en tus principios diga que no, aunque en tu código diga que tienes que atenderlo, tampoco puedes ir en contra de lo que quiere el paciente o hasta dónde puedes intervenir. Ahorita le voy a dar la participación a Maritza, pero antes de eso, me gustaría que pudieran ver en esta semana una película, o si alguien ya la vio, a ver si nos puede comentar, una película que se llama El Capitán Fantástico. ¿Nunca la habían visto? ¿Alguien la ha visto? El Capitán Fantástico. Creo que está en Prime. Es muy bonita la película, aunque se llame así, pero toca esta parte, te hace reflexionar sobre esta parte ética del debe ser, de cómo es que algunas cosas las cuestionamos mucho y cómo es que nuestra sociedad va a ha ido cambiando, como evolucionando. Aquí es donde realmente se contrapone esta parte de, ¿realmente somos tan evolucionados? ¿Realmente somos tan, eh, tan morales? ¿Realmente como sociedad tenemos tantos principios éticos? Véanla en esta semana y la comentamos en la última clase para poder cerrar con este tema tan interesante que es la bioética y la ética. A mí me hizo mucho reflexionar y cuestionarme, sobre todo en esta parte de la educación, porque por una parte somos muy violentos y por la otra parte cuestionamos la violencia, ¿no? O sea, yo soy muy violenta en unas cosas o soy muy salvaje en unas cosas y por otras me la cuestiono e incluso censuro a la gente que no es como yo o que pareciera que está viviendo de una forma más primitiva que yo. Pero realmente, ¿qué es lo mejor? Bueno, no les voy a spoilear nada, anótenla, ahorita se las busco porque de verdad es muy bonita la película y creo que es muy adecuada para el tema que estamos viendo. Ahora sí, Maritza, ya me voy a decir que ya no. Hola. Ay, Hola, hola, buenas noches, perdón. Es que no estoy en mi casa, me estoy colando aquí con el internet. ok. Este,
Maestra, pues, bueno, creo que ya había hecho un comentario en la tarea que nos había dejado, acerca de, em, pues, una experiencia que tuve, ¿no? En cuanto a una unidad de sangre. Yo siento que se ha perdido mucho lo que son los valores. eh, a veces yo me pregunto, ¿qué tan importante es para nosotros como profesionistas el llevar esa promesa que se hace? Bueno, en este caso, todos los profesionistas siempre juramos por cumplir, ¿no? De acuerdo a la carrera que estudiamos, ser éticos, ser profesionales. Mi pregunta es en cuanto al área médica. Yo donde trabajo en el hospital, de verdad que es muy triste, muy lamentable. Yo aprendí, yo crecí en ese hospital porque pues mi mamá trabaja también como enfermera y yo desde niña pues iba porque me llevaba a veces a reuniones y todo eso, no tenía con quién dejarme y ahí andaba yo de mascotita, pero pues a través del tiempo, pues uno se da cuenta, ¿no? De cómo funcionan las cosas y todo eso. Gracias a esas visitas que yo hacía en el hospital, pues fue que me interesó mi carrera de trabajo social y fue por eso que yo me hice trabajadora social. Ahorita, desafortunadamente, yo veo que se ha perdido mucho los valores, la sensibilidad hacia los pacientes y ese profesionalismo, ¿no? De atender a un paciente porque realmente es mi deber, es lo que me toca hacer, ¿sí? Ahora ya lo hacemos siempre con un beneficio. Desafortunadamente se ha manejado mucho todos los trabajadores que están en nivel de gobierno, también tienen sus instituciones a nivel privado y se llevan a los pacientes a la priva, los atienden acá, pero bajita la mano se los llevan a la priva, les dicen que los van a atender, que el tratamiento va a ser más rápido allá, van a gastar un poquito más, pero pues va a ser más rápido. Cuando ya la pobre gente ya no tiene dinero, los vuelven a regresar y de verdad que es muy triste, es muy lamentable porque la gente ya viene desgastada y entonces sí, trabajo social, exéntalo, ¿no? Reclasifícale porque no tienen dinero, mientras ya los exprimieron un montón. Eh, yo me pregunto, bueno, yo no soy médico y eso pone en duda muchas cosas. Me he percatado, por ejemplo, en pacientes. De verdad, Lick, no se imagina estudios, cuántos estudios les piden a los pacientes diario, 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 diario. Es lo que más gastan en estudios que todo en la atención médica que tienen. Sus tratamientos se prolongan ya por 15 días, ya no es un tratamiento de una semana, de 3 días, hospitalización, ya se alargan más. Y la gente sale y dice, es que ya no tengo, ya todo me lo gasté en estudios, ¿sí? Entonces, yo no es que defienda a la secretaría o a la institución, pero realmente lo que la gente deja ya no es nada. ¿Por qué? Porque todo se lo llevaron a nivel privado. Y son estudios y estudios y estudios. Ahorita, por ejemplo, tenemos una residente, no tenemos médico pediatra en la mañana, hay una residente. Y pues le digo, yo no soy médico, pero resulta que en una semana tenemos 4 pacientitos con problemas cardíacos. Y desafortunadamente nos ha pasado con pacientes de medicina interna que les hacen un montón de estudios y resulta que sale negativo, 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 negativo. Todavía dijéramos que salen con algún problema, pero no, es puro desgaste económico y no hay resultados. ¿Sí? Y eso es triste, de verdad que es muy triste. Uno lo ve ahí con la gente y uno no puede uno hacer nada, porque es la palabra del médico y uno tiene que acatarse a lo que el médico dice. Sí. Pues es el ejemplo, el ejemplo. Gracias, Maritza.
Sí. el ejemplo de la falta de ética en los profesionales y seguramente no es una persona. Esto ya se está como hasta institucionalizando. Y si ustedes lo piensan, hace poco alguien comentaba, no sé si en este grupo, pero alguien comentaba que ahorita con todos los cambios que se están suscitando dentro de las instituciones, una de las propuestas es que los estudios justamente ya no se hagan por medio de las instituciones, sino que se hagan por fuera. ¿Por qué? Pues porque el gobierno ya no quiere inyectar presupuesto a esto, pues porque todo suma para campaña, ¿no? Entonces, y alguien comentaba, lo que va a pasar es que el doctor o alguien que sea más vivo, pues va a poner sus laboratorios o sus establecimientos, va a hacer match con las instituciones y entonces van a generar que estas prácticas que usted está mencionando, Maritza, pues se propaguen porque, porque algo está pasando socialmente que que solamente estamos concentrados en generar más recursos, no en el beneficio del paciente, no en el que se cure, no en el que haya una mayor calidad de vida o un bienestar social. Lo único que nos está interesando es generar más dinero, o sea, más agüita para mi molino y pues no me importa. Y desafortunadamente pudiéramos pensar que como somos profesionales, porque estudiamos, porque nos preparamos, porque este, podemos tener más claros o más firmes nuestros principios éticos, pero en la realidad no es así, porque nuestro patrón es el dinero, ¿no? Es el dinero, es el poder hacer, es el poder tener, es el reconocimiento, es el poder llegar a un puesto en el que sea muy holgado. Y lo comenté en la primera clase, o sea, creo que tenemos una gran crisis en donde la corrupción es la que está rigiendo en muchos espacios. Y el que más estudia hace unos negocios más grandes, ¿no? Porque tiene más conocimiento. A lo mejor el que tiene poquito conocimiento, pues hace negocios chiquitos y el que tiene más, pues los hace más grandes. Y es muy, muy complicado. Pero una muy Maestra, reflexión. sí, ahorita me acuerdo también igual por parte del área de trabajo social, también yo me he dado cuenta, inclusive yo ya lo expuse en una reunión, porque haga de cuenta que tengo una compañera también, haga de cuenta que hay 4 áreas de imagen, ¿no? Y en donde es más caro, enviar a los pacientes. Entonces yo ya le dije, oye, pero ¿por qué allá? Si en los otros lugares los estudios salen bien, los médicos no se quejan, no dicen nada, ¿por qué ahí? Si son personas de bajos recursos, pero lo que uno tiene también que ver es cuidar también el bolsillo del paciente, ¿sí? No perjudicarlo más. Y más, y como le comento, si le están pide estudios, pues, o sea, todos los estudios, no le miento, una tomografía siempre sale en 1200 acá, una tomografía, contrastada sale en 1800, ¿sí? Y si es después de las 7 de la noche, le sale al doble, porque ya es hora de urgencia. Si es una tomografía de tórax, sale en 3800. Entonces, todo eso, o sea, y no le piden uno, le piden más y le piden más. Entonces, yo sí le dije a la compañera, es que valora porque estás abusando, ¿sí? Tienes que utilizar tu ética como trabajadora social, tu profesionalismo. No puedes estar tú haciendo negocio acá o no sé, o sea, dime por qué lo haces. Yo sí la confronté a ella porque decía yo es que no es posible que siendo nosotras, teniendo varios lugares, varios gabinetes donde tú puedes gestionar,
¿por qué te vas al más caro? ¿Sí? Entonces, sí, la verdad, yo sí considero que se están perdiendo muchos valores, se están perdiendo muchos principios éticos como trabajadores sociales, como profesionistas en todas las áreas. Y es muy triste porque todo lo que hacemos nosotros es lo que el legado, al menos yo así lo veo, que le vamos a dejar a nuestros hijos. Así es, Maritza. Muchas gracias. Sí, sí, yo también lo pienso así. Y desafortunadamente, bueno, obviamente es muy complicado porque sí estamos inmersas en un sistema pues que se está descomponiendo o que está descompuesto. Pero pues yo creo que lo importante es pues empezar por cada quien que nosotros podamos reflexionar sobre nuestra propia práctica y que podamos alzar la voz. O sea, es muy valiente que usted pueda enfrentar a alguien y alzar la voz y, y, e irnos a la cama tranquilas y tranquilos, ¿no? De que estamos haciendo nuestro trabajo pues con estos principios, con toda la ética, que seguimos las normas, las reglas y que somos profesionales de excelencia, que trabajamos pues por un bienestar social. ¿Alguien quiere comentar alguna otra cosa? ¿No? Hoy no, Alonso. Hortensia, Sergio. Estoy muy atento a la clase y tomando nota. Pero sí es muy interesante, como dice usted, en muchas ocasiones se ha perdido la ética y pues tenemos que retomar ese punto, ¿no? Al final nos debemos a un paciente que es el que va por una necesidad y pues no es justo, como dice la compañera, ¿no? Mandarlo a otros lugares para que el paciente gaste, porque pues yo siempre digo, puedo estar en el lugar del paciente también y me gustaría que me canalizaran en un lugar donde me apoyaran, ¿no? Porque al final, pues no ganamos mucho, ¿verdad? Entonces siempre buscamos economizar para que nuestras finanzas no se vean afectadas. Entonces aquí es bien importante usar la ética, ¿no? Claro, claro, muchas gracias, Alonso. Yo sí de verdad, está bien bonita la película. Cómprense unas palomitas y véanla este fin de semana y la comentamos la próxima semana. Les va a gustar mucho y los va a hacer reflexionar sobre este tema, sobre toda esta parte cultural y social en la que estamos inmersos. No tiene que ver con su trabajo, pero sí con el tema que estamos viendo. ¿Sí ¿Alguien nos más? puede repetir el nombre de la película? Sí, ahorita se los pongo en el chat. Se llama Capitán Fantástico. Se llama Capitán Fantástico. Ahorita se los pongo en el chat. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿No? Bueno, pues vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Yo les dejo con esta reflexión, pues, del trabajo que estamos haciendo. Acabo de abrir 3 documentos que subí que hablan acerca de los comités de ética y de tareas sí me gustaría que investigaran dentro de sus organizaciones qué se está haciendo en este tema. Si hay un comité de ética, quiénes son los participantes de ese comité de ética, qué se trata en esos espacios y por qué no los han invitado. También pregunten, ¿por qué no estoy yo invitado? Y si no los han invitado, invítense o empiecen. Yo creo que es un buen tema para empezar a trabajar si es que ustedes no son parte de los comités de éticas dentro de sus organizaciones, porque sí es un tema apasionante, es un tema que sí invita a la reflexión sobre nuestro propio actuar en la vida, en el día a día, en, en todas las cosas que nosotras y nosotros hacemos. Entonces, pues se los dejo como una propuesta y pues nos vemos la próxima clase. Desayunen, cenen rico, duerman bien, cuídense mucho y disfruten su puente. Los que salgan de puente, pues disfruten su puente. Yo sé que en estas áreas no hay descansos, pero a lo mejor alguno de ustedes sí, sí descansa. Les dejo un abrazo, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Igualmente, maestro. Igualmente. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Sergio, hasta luego, Serafín. Gracias. Florencia, Gracias, buenas noches, gracias, Lick. igualmente cuídense. También Marité estuvo muy calladita hoy, Marité. Gracias, buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.